Sabemos que la masa de este alambre es de 1 gramo, o sea, es 10 a la menos 3 kilogramos. Y el problema nos dice que queremos que la resistencia del alambre sea de 0,5 ohms y que está hecho de cobre. Entonces tenemos que buscar dos propiedades importantes para el cobre. Primero ocupamos la densidad del cobre y en segundo lugar ocupamos la resistividad del cobre. Mucho cuidado porque ambas cantidades se representan mediante la letra ρ, ¿verdad? Y se pueden consultar en el libro. En el libro, en el mismo capítulo, viene cuál es la resistividad del cobre. Vamos a poner aquí que la resistividad del cobre es de 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y también vamos a buscar cuál es la densidad del cobre. La densidad del cobre, voy a buscarla, ya voy. La densidad del cobre es 8,96 gramos entre centímetro cúbico o bien 8.960 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, para diferenciar una cantidad de la otra, voy a poner a esto como ρd, con D de densidad, y a esta la voy a escribir como ρr con ρ de resistencia, ¿verdad? Pero esa notación me la estoy inventando para este problema. O sea, no es usual que la gente la use, pero ustedes pueden llamar a sus resistividades y densidad de la manera en que ustedes quieran. Entonces, recordemos que la densidad se define como la masa entre el volumen. Esta V es V de volumen, ¿verdad? No V de potencial. Y la masa de un cilindro es pi por radio al cuadrado por el largo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que la resistividad, o mejor dicho, tenemos que la resistencia se define como la resistividad por el largo entre el área. Y el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que queremos es que ambas condiciones, ¿verdad? Ambas ecuaciones se cumplan al mismo tiempo. La ecuación para la densidad y la ecuación para la resistencia. Y la forma de hacerlo es buscando cuál debe ser el valor para el radio y cuál debe ser el valor para el área. ¿De qué manera se hace eso? Bueno, se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, lo que voy a hacer es dividir la resistencia entre la masa. Vamos a dividir la resistencia entre la masa. Entonces, la resistencia era la resistividad por el largo entre pi por r al cuadrado. Mientras que la masa se puede encontrar a partir de la densidad. La masa es igual a la densidad por pi por r al cuadrado entre L. Resistencia entre masa entonces es igual a la resistividad entre la densidad entre pi al cuadrado r a la 4. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? También me queda L dividido entre L. Entonces, el propósito de hacer esto es cancelar los L's, ¿verdad? De manera que la única cantidad que hay en esta ecuación que no conocemos es el radio. Realmente es radio a la 4, ¿verdad? Entonces, continúo en la siguiente pizarra. Resistencia entre masa es igual
a resistividad entre densidad por pi al cuadrado por R a la 4. Entonces, R a la 4 es igual a la resistividad entre la densidad pi al cuadrado por la masa entre la resistencia. El radio es entonces igual a la raíz cuarta de la resistividad entre la densidad, la masa, pi al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Ojo que la letra R mayúscula se refiere a la resistencia y la letra R minúscula se refiere al radio. Raíz cuarta de resistividad, que era 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La masa, que era 1 gramo, o sea, es 10 a la menos 3 kilogramos. La densidad, que era 8.960 kilogramos entre metro cúbico. Pi al cuadrado. Y la resistencia, que es 0.5 ohms. Para asegurarse, o al menos para comprobar que todo tenga sentido, es buena idea siempre revisar las unidades. Ustedes cancelan este ohm con este ohm, ¿verdad? Cancelan este kilogramo con este kilogramo. Y luego este metro a la 3 pasa arriba, ¿verdad? Se junta con este metro y forma metro a la 4. Y luego, con esta raíz a la 4, ¿verdad? Se saca y queda una cantidad que tiene unidades de metro. Lo cual coincide con lo que estamos esperando, que es encontrar el valor del radio, ¿verdad? Este es uno de los pocos casos en la física donde hay que usar una raíz cuarta. Es bastante inusual, ¿verdad? Entonces eso es 1.7 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 3 entre 8.960 por pi al cuadrado por 0,5. 1.4 por 10 a la menos 4 metros. O si lo prefieren, 0.14 milímetros. O sea, es un radio muy, muy delgado. Lo otro que nos pedían era encontrar el valor de largo de la resistencia, ¿verdad? Eso se puede hacer muy fácil ahora porque ya conocemos el valor del radio. Sin embargo, hagámoslo de una forma en la que vamos a suponer que aún no hemos encontrado el radio para hacerlo de manera independiente. Ven que aquí lo que yo hice fue dividir resistencia entre masa. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar más bien la resistencia por la masa para eliminar el radio de mis ecuaciones y dejarlo en términos de largo de la resistencia. Entonces, aquí hacemos masa por resistencia. La masa es igual a la densidad por el volumen, que era pi por radio al cuadrado por L. Mientras que la resistencia es igual a la resistividad por el largo entre el área, que es pi por r cuadrado. Entonces vean que aquí fácilmente cancelamos estas dos. Y esto queda que es igual a la densidad por la resistividad por el largo al cuadrado. Por lo tanto, el largo de la resistencia debería ser la masa por la resistencia entre la densidad, entre la resistividad y raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 gramo, que es 10 a la menos 3 kilogramos, por la resistencia, que es de 0.5 ohm, entre la densidad es 8.960 kilogramos entre metro cúbico, por la resistividad, que es
1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Vale la pena también revisar las unidades. Cancelo kilogramo con kilogramo, cancelo ohm con ohm. Ahora, aquí yo cancelo este metro con uno de estos metros a la 3, ¿verdad? Me queda metro a la 2 arriba. Y el metro a la 2 arriba sale a la raíz y entonces me queda una cantidad con unidades de metro, lo cual corresponde a una distancia. Entonces es una forma de chequear que mis cálculos tengan sentido, ¿verdad? Por lo menos que tengan sentido en las unidades. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto da? $1.8 metros. O sea, es un alambre que es muy largo y muy delgado. Y esas condiciones las encontré simplemente porque yo sabía cuál era la masa y cuál era la resistencia que debería tener ese alambre. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? ¿Y cómo sé cuándo, o sea, o por qué divido por la masa y cuándo multiplico por la masa? Sí, eso no lo entiendo, ¿por qué lo hace? Vamos a ver. Usted tiene dos condiciones. Una condición dice que la resistencia es igual a la resistividad por el largo entre pi por r cuadrado. Y la otra condición dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen y el volumen es pi por r al cuadrado por L. Entonces, hay que hacer de cuenta que usted sabe cuál es el valor de la masa, el valor de la resistencia, el valor de la resistividad y el valor de la densidad. Lo que no sabemos es el valor de R y el valor de L. Ninguno de los dos. Entonces, ¿de qué manera encuentra usted esos valores? O sea, tiene que encontrar uno mientras todavía ignora el valor del otro. Bueno, una forma de hacerlo es haciendo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Usted podría, por ejemplo, despejar L. Por un lado, L es igual a la resistencia por pi por R al cuadrado entre la resistividad. Y por otro lado, L es igual a la masa entre pi por R al cuadrado por la densidad, ¿verdad? O sea, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y por lo tanto, R por pi por R al cuadrado entre la resistividad es igual a M por pi por R al cuadrado por la densidad. Yo podría despejar a partir de acá el valor del radio, ¿verdad? Me quedaría que radio a la 4 es igual a la masa por la resistividad entre pi al cuadrado por la densidad por la resistencia. Pero eso era justamente lo que yo tenía aquí antes, ¿verdad? Sí, yo tenía la razón entre la resistencia y la masa. Y aquí también. Aquí estoy dividiendo la masa entre la resistencia. O sea, eso que hice fue, digamos, como una corazonada. O sea, no es un procedimiento que yo pueda, digamos, definir rigurosamente, sino que es digamos, un camino que a mí se me ocurrió que me podía servir, ¿verdad? Obviamente usted después puede demostrarlo a partir de esta forma. O sea, usted puede hacerlo de la manera rigurosa o de la manera estándar. O sea, que usted para resolver el sistema de ecuaciones, lo primero que hace es despejar una variable, ¿verdad? Y luego resuelve para la otra. Y cuando tiene el radio, se devuelve y calcula cuánto es L. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Ok. Vamos a ver otro entonces. Vamos a hacer este. Ya le mando la foto.
quiero hacer el 32, pero el 32 lo que pasa es que está partido. Dice, una ingeniera necesita un resistor con coeficiente de resistencia de temperatura global 0 a 20 grados Celsius. Ella diseña un par de cilindros circulares, uno de carbono y el otro de nicromio. ¿Cómo se muestra en la figura? La figura que viene después. El dispositivo debe tener una resistencia, total de 10 ohms. R1 más R2 igual a 10 ohms, independiente de la temperatura y un radio uniforme de 1.5 milímetros. Ignore la expansión térmica de los cilindros y suponga que ambos siempre están a la misma temperatura. ¿Puede satisfacer las metas de diseño con este método? Si es así, establezca lo que puede determinar acerca de las longitudes L1 y L2 de cada segmento. Si no, explico. Ok. Es un programa donde hay que hacer uso de los temas que vimos acerca de la expansión de la resistividad, ¿verdad? Entonces, para el problema 32, tenemos un cilindro. Lo que pasa es que el cilindro está hecho de dos materiales. Esta parte del cilindro mide un largo L1 y esta otra parte mide un largo L2. Y nos dicen que tiene un radio uniforme R. R es igual a 1.5 milímetros. También sabemos que una parte está hecha de carbono y la otra está hecha de nicromio. Tenemos carbono y nicromio. Yo sé que carbono no se escribe así, pero es, digamos, para nicromio, para distinguir uno del otro. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tratar a cada uno de estos segmentos como si fuera una resistencia por aparte, ¿verdad? Vean que ambos tienen un área común que es pi por radio al cuadrado. O sea, es pi por el radio, que es 1.5 milímetros, que también es igual a 1.5 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Al cuadrado, entonces el área sería 7.07 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Siempre que uno mide un área de esta forma, nos va a quedar que es muy, muy pequeña. Y queremos que R1 más R2 sea igual a 10 ohms. Ahora, ¿qué pasa acá? R1 es igual a la resistividad del carbono por el largo L1, que no conocemos, ni tampoco el largo L2, dividido entre el área. Mientras que R2 es igual a la resistividad del nicromio por el largo L2 dividido entre el área. Esas resistividades, el problema no las da, pero yo las puedo consultar. Recordemos que las resistividades son propiedades de cada sustancia, por lo tanto se pueden tabular. La resistividad del carbono es igual a
a 3.5 por 10 a la menos 5 ohm por metro, relativamente grande. Mientras que la resistividad del nicromio es de aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 ohm por metro. ¿Okay? Ahora, esta información por sí sola no nos dice cuál es el valor de los largos, pero al menos nos sirve porque nos puede ayudar a calcular cuánto es la suma de los largos. Si yo sé que R1 más R2 es igual a 10 ohms, y sé que R1 es igual a esto y R2 es igual a esto, entonces eso quiere decir que la resistividad del carbono por el largo L1 entre el área más la resistividad del nicromio por L2 entre el área es igual a 10 ohms, ¿verdad? Bueno, yo podría decir entonces que la resistividad del carbono por L1 más la resistividad del nicromio por L2 es igual a 10 ohms por el área, que el área es 7.07 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Entonces la resistividad del carbono por el largo L1 más la resistividad del nicromio por el largo L2 es igual a esto, o sea, es igual a 7.07 por 10 a la menos 5 ohm por metro al cuadrado. Digo ohm por metro al cuadrado porque esta es la unidad de medida que me queda, ¿verdad? Cuando usted multiplica una resistividad por un largo. Ahí todavía no tenemos claridad de cuál es el valor que deberían tener los largos de esos cilindros. Pero afortunadamente, la pregunta también me pone otra condición. Y la condición es que yo deseo que la resistencia total de este conjunto no cambie con la temperatura. Entonces, la pregunta es si será posible encontrar un valor para L1 y para L2 que satisfaga estas condiciones, ¿verdad? Recordemos rápidamente que las fórmulas, ¿verdad?, que definían la relación entre resistencia y temperatura eran las siguientes. Teníamos que RT era igual a un R inicial por 1 más el coeficiente alfa por T menos T sub 0, ¿verdad? Entonces, en vista de que mi sustancias, de que mi resistencia está compuesta de dos sustancias, ¿verdad? Yo podría decir entonces que la resistencia total es igual a la resistencia 1 en función de T más la resistencia 2 en función de T, ¿verdad? Y esto debería ser igual a la resistencia 1 a la temperatura de 0 grados Celsius, ¿verdad? La resistencia 1 es la que corresponde al carbono. Entonces multiplico por 1 más el coeficiente alfa para el carbono. Ese coeficiente ahora lo vamos a buscar por T menos T sub 0 más la resistencia 2 a temperatura de 20 grados, que es la resistencia que tiene el nicromio, por 1 más el coeficiente alfa del nicromio por la temperatura arbitraria menos la temperatura inicial, que es de 20 grados. ¿Ok? Pero ahora lo interesante es lo siguiente.
La condición es que la resistencia no varíe con la temperatura. Entonces, ¿de qué manera se puede conseguir esto? Yo necesitaría entonces que R1T más R2T sea igual a R10 más R20, ¿verdad? Vean que yo no puedo decir, mucho cuidado, ¿verdad? Yo no puedo decir que R1T va a ser igual a R10, mientras que de manera independiente R2T va a ser igual a R20, ¿verdad? Yo no puedo decir eso, porque hay que tener en cuenta que cuando la temperatura cambia, ¿verdad? La resistencia de uno y del otro van a cambiar de manera independiente. Pero lo que yo quiero forzar aquí es que la resistencia del conjunto no cambie, o sea, que se mantenga siempre constante. Entonces, hay que ver si eso puede pasar, ¿verdad? A lo mejor se puede hacer, a lo mejor no. Entonces, esta condición, cuando yo la desarrollo, ¿verdad? Yo lo que hago ahora va a ser sustituir esto que escribí aquí, ¿verdad? Por todo esto. Entonces, R1, 0, más 1 por el alfa del cobre por T menos T sub 0, más R2, 0 por 1, más el alfa del nicromio por T menos T sub 0, va a ser igual a R1, 0 más R2, 0. Aquí lo que hago es ahora aprovecharme de las condiciones de la propiedad, perdón, distributiva, de la multiplicación, ¿verdad? Este por este y este por este, más este por este y este por este. Entonces tengo R10 más R10 por alfa del cobre por T menos T sub 0 más R2 sub 0 más R2 sub 0 por alfa del nicromio por T menos T sub 0 igual a R10 más R20. Aquí yo observo que este se cancela con este y este se cancela con este. Entonces nos quedaría R1 por alfa del cobre por T menos T sub 0 más R20 por alfa del nicromio por T menos T sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Y afortunadamente puedo sacar este factor a factor común, ¿verdad? R10 por alfa del cobre más R20 por alfa del nicromio por T menos T sub 0, 0. Lo que hago es que elimino esto, ¿verdad? Y ahora sí me queda que R10 por alfa del cobre más R2 sub 0 por alfa del nicromio es igual a 0. Esto que me queda es un buen indicio porque no depende de la temperatura, ¿verdad? Si a mí me quedara una condición que depende de la temperatura, eso quiere decir entonces que muy probablemente no se puede hacer, o sea, que muy probablemente no sería posible hacer que la combinación mantenga la resistencia constante. Pero veo que la condición no depende de la temperatura y eso entonces es un buen indicio, porque quiere decir que efectivamente puede suceder que se mantenga constante. Entonces, ahora lo que tengo que vigilar es que satisfaga al mismo tiempo esta condición, la ecuación 1, y la ecuación 2. De hecho, tal vez sea buena idea, ahora que lo pienso, tal vez sea buena idea más bien llamar a la ecuación 1 a esta ecuación de acá. Porque al fin y al cabo, esto es R10, ¿verdad?
y esto que está aquí es el R20, o sea que es la resistencia que tiene el carbono y el nicromio a una temperatura de 20 grados. Entonces, R10 es la resistividad del carbono por el largo L1 entre el área. R20 es la resistividad del nicromio por el largo L2 entre el área. Entonces, la ecuación 1 dice que la resistividad del carbono por L1 entre el área más la resistividad del nicromio por L2 entre el área es igual a 10 ohms. Mientras que la ecuación 2 dice la resistividad 1 por el carbón, por el alfa del carbono, o sea, sería ρ carbono por L1 por alfa del carbono entre el área, más la resistencia del nicromio por el alfa del nicromio, que sería entonces ρ nicromio por L2 entre el alfa, entre el área, por alfa del nicromio, es igual a 0. Entonces, hay que resolver ambas condiciones para encontrar el largo L1 y el largo L2. Recordando, ¿verdad? Los valores. Los voy a apuntar acá. El área era 7.07, vamos a ver, 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La resistividad del carbono era 3.5 por 10 a la menos 5 ohm por metro. La del cobre, la del nicromio, perdón, era 10 a la menos 6 ohm por metro. También hay que buscar los coeficientes térmicos. El alfa para el carbono se puede buscar en el libro. El alfa para el carbono es igual a menos 0.5 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Vean qué interesante, es negativo. Eso quiere decir que el carbono más bien disminuye su resistividad conforme aumenta la temperatura. Mientras que el alfa del nicromio es 0.4 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Okay. Ahora, hay que resolver esto, ¿verdad? Una forma de hacerlo, de empezar a hacerlo, es tal vez partiendo primero con la ecuación 2. Yo puedo, por ejemplo, agarrar la ecuación 2 y utilizarla para despejar L1. Entonces, L1 es igual a menos el ρ del nicromio entre el ρ del carbono por L2 por el alfa del nicromio entre el alfa del carbono, ¿verdad? Y una vez que tengo esta ecuación, la sustituyo de vuelta en la ecuación 1. Lo que haría sería entonces cambiar este L1 por este L1 de acá. El ρ del carbono entre el área por menos ρ de nicromio entre ρ de carbono por L2 por el alfa del nicromio entre el alfa del carbono más el ρ del nicromio por L2 entre el área igual a 10 ohm.
aquí se pueden hacer varias simplificaciones, ¿verdad? Lo primero que noto es que se me cancela el rho del carbono con el rho del carbono. Y puedo sacar a factor común el L2, el área y el rho del nicromio. Entonces, esto sería igual a rho de nicromio por L2 entre el área por, abro paréntesis y escribo, menos el alfa del nicromio entre el alfa del carbono más 1 igual a 10 ohms. Entonces, aquí está, digamos, la condición crítica, digamos. Es determinar si el largo L2 que yo obtenga a partir de este despeje sea un número positivo. Si el L2 me da negativo, quiere decir que mi respuesta no tiene sentido físico, ¿verdad? No puede haber una longitud negativa. Y por lo tanto quiere decir que realmente es imposible cumplir con ambas condiciones a la vez. Por lo tanto, no se puede realizar. En cambio, si me queda un L2 positivo, eso quiere decir que mi respuesta sí tiene sentido físico y por lo tanto quiere decir que sí es posible hacer o si es posible imponer las condiciones que estoy buscando. ¿Ok? Vamos a ver. Rho de nicromio entre el área por L2 por menos el alfa del nicromio entre el alfa del carbono más 1 es igual a 10 ohms, ¿verdad? Entonces, L2 sería igual a los 10 ohms divididos entre 1 menos el alfa del nicromio entre el alfa del carbono por el área entre el rho del nicromio. 10 ohms por el área. El área es 7.07 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado entre 1 menos el alfa del nicromio que es 0.4 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Grados a la menos 1. Entre el alfa del carbono. Ahora, el alfa del carbono era negativo, ¿verdad? Entonces esto es entre menos 0.5 por 10 a la menos 3 grados a la menos 1 por el rho del nicromio. Y el rho del nicromio es 10 a la menos 6 ohm por metro. Se vale hacer un último chequeo de unidades para ver que todo calce. Yo puedo cancelar este ohm con este ohm, cancelo este grado Celsius con este grado Celsius y cancelo un metro con un metro de este metro al cuadrado. Y me queda una unidad de metro, lo cual es lo que yo espero porque estoy calculando una distancia, estoy calculando L2. Entonces L2 es igual a todo eso, ¿verdad? ...39.28 metros. Da muy largo, pero al menos tiene sentido, ¿verdad? Es positivo. 39.28 metros. Espero estar en lo correcto. Sí. Y finalmente calculo el valor de L1 usando esta fórmula. L1 es menos el rho del nicromio entre el rho del carbono por L2 por el alfa del nicromio entre el alfa del carbono. Si yo supiera que en esta fórmula las
todas las cantidades son positivas, eso ya debería ser para mí una, una demostración de que lo que voy a hacer está incorrecto, ¿verdad? Pero recordemos que el alfa del carbono es un número negativo. Entonces, eso quiere decir que esta cantidad me va a dar positiva. Esto es menos 10 a la menos 6 ohm por metro entre el rho del carbono. El rho del carbono era 3.5 por 10 a la menos 5 ohm por metro. L2 es 39.28 metros. El alfa del carbono es, el alfa del nicromio es 0.4 por 10 a la menos 3 grados a la menos 1. Y el alfa del carbono es menos 0.5 por 10 a la menos 3 grados a la menos 1. Cancelo metro con metro, ohm con ohm, grado Celsius con grado Celsius y me queda solamente esta unidad de metro. L1 sería igual a 0.90, en realidad 0.90 metros. Muy corto comparado con respecto al otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, ven que también hay toda una serie de problemas en este capítulo que son muy sencillos en el sentido de que se hacen con fórmulas de potencia y potencial, resistencia y corriente. Hagamos este problema del 39, que es un problema ejemplar, digamos, ejemplificador. Dice, cierta waflera tiene una potencia de 1 kilowatt cuando se conecta a una fuente de 120 volts. ¿Cuánta corriente conduce la waflera? ¿Cuál es su resistencia? Entonces, los aparatos eléctricos como las wafleras, ¿verdad? Uno se los puede imaginar que son como resistencias. Usted conecta la waflera a una fuente de potencial. Entiéndase una batería, como hemos visto en el diseño de circuitos cuando vimos capacitores. Entonces, la waflera se representa como una resistencia. De ahí que la dibuje de esta manera. Entonces, la waflera tiene una resistencia R, que el problema no me la está diciendo. Ahora,
la fuente de potencial a la que la estoy conectando es de 120 volts. Y además yo sé que la potencia de la waflera en estas condiciones es de 1 kilowatt. O sea, 1 kilowatt son 10 a la 3 watts. Y por cualquier cosa eran también 10 a la 3 joule en 3 segundos. O sea que cada segundo que pasa la waflera produce 1000 joules de energía. Que los utiliza para, ¿verdad? Para tostar, calentar los waffles. Igual en este programa le pudieron haber dicho que que pudo haber sido una bombilla, pudo haber sido un horno, pudo haber sido una tostadora. Prácticamente cualquier aparato eléctrico, ¿verdad? O sea, se puede entender a grandes rasgos como si fuera una resistencia. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa por la guaflera? Bueno, una forma de hacerlo sería utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? Recuerden que la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, el problema es que en este caso yo conozco la diferencia de potencial, pero no conozco ni la corriente ni la resistencia. O sea, tengo dos incógnitas con las cuales trabajar. La otra sería usando la definición de potencia. La potencia se define como la corriente por la diferencia de potencial. En este caso, yo sí puedo usar esta fórmula para calcular la corriente, porque yo conozco tanto la potencia como la diferencia de potencial. Entonces, la corriente es igual a la potencia dividido entre la diferencia de potencial, o sea, es 10 a la 3 watts entre 120 volts. Obviamente, cuando ustedes hacen el cálculo cuánto es watt entre volt, no es para nada obvio que es ampere, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo pueden determinar tomando en cuenta que están calculando una corriente. Entonces, 10 a la 3 entre 120 es aproximadamente igual a 8.33 amperes de corriente, ¿verdad? Y luego, ahora sí, ¿cuál es la resistencia? Bueno, para calcular la resistencia usamos la ley de Ohm. La resistencia es igual a la diferencia de potencial dividida entre la corriente. O sea, es 120 volts divididos entre la corriente que acabo de encontrar, que es de 8.33 amperes. Realmente es 8.33 periódico, ¿verdad? Entonces hay que ver cuánto da. 120 entre 8.33 es aproximadamente igual a 14.4 ohms. Porque la resistencia se mide en ohms. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? Tenemos una pregunta más acerca de esto, la pregunta 44. Que es una pregunta donde relacionan la potencia con el gasto
económico, gasto monetario. Dice, el costo de la energía suministrada a los hogares por transmisión eléctrica varía de $0.07 entre kilowatt hora a 0.158 dólares por kilowatt hora en Estados Unidos. Eso no es importante. Lo importante es que dice que el promedio es de $0.11 entre kilowatt hora. A este precio promedio calcula el costo de dejar encendida la luz de 40 watts del porche, o sea, de la terraza, durante 2 semanas mientras está de vacaciones. B. Hacer un pedazo de pan tostado oscuro con una tostadora de 970 watts durante 3 minutos. C. Secar una carga de ropa en 40 minutos en un secador de 5.20 por 10 a la 3 watts. Entonces, para este problema, para el problema 44, es buena idea, ¿verdad? Siempre definir la cantidad que relaciona el costo económico con la energía, ¿verdad? Vamos a decir que el costo por unidad de energía, en este caso es $0.11 entre kilowatt hora. Recuerden que el kilowatt hora es una unidad medida de la energía y no de la potencia. Un kilowatt hora es toda la energía que se gasta durante una hora a una potencia de 1 kilowatt. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánto dinero se gasta al dejar encendida la luz a una potencia de una potencia de 40 watts durante un tiempo de 2 semanas? En este tipo de problemas, lo más sencillo, de hecho, no es trabajar con unidades del sí, sino que es trabajar en unidades de horas y de kilowatts. Entonces, la potencia sería realmente 40 por 10 a la menos 3 kilowatts, ¿verdad? Mientras que el tiempo son 2 semanas, la pasamos a horas. Una semana tiene 7 días, ¿verdad? 7 días. Mientras que cada día tiene 24 horas. Entonces el tiempo que duró encendido fue de 336 horas. Entonces, calculamos el costo de la siguiente forma. Calculamos cuánto es agarrar el costo por unidad de energía, ¿verdad? Lo multiplicamos por la potencia y lo multiplicamos por el tiempo. Entonces sería $0.11 entre kilowatt hora por la potencia, que son 40 por 10 a la menos 3 kilowatts, por el tiempo, que fue de 336 horas. Entonces ustedes cancelan kilowatt con kilowatt, cancelan horas con horas y lo que les queda es dólares. Como si el dólar fuera una unidad de medida de física, ¿verdad? Entonces eso es $1.48. Redondeado, digamos, a centavos es $1.48. Y bueno, así en las demás, ¿verdad? La pregunta B dice cuánto cuesta hacer un pan tostado con un tostador con una potencia de 970 watts. Esos son 0.97 kilowatts, ¿verdad? Durante un tiempo de 30 minutos. 30 minutos, no, mentira, perdón, 3 minutos. 3 minutos. Hay que pasarlo, de hecho, a horas. Entonces, una hora son 60 minutos, ¿verdad? Y eso es igual a
3 entre 60. Un veintiavo de hora o bien 0.05 horas. Entonces, el costo de hacer un pan tostado sería 0.11 dólares entre kilowatt hora por 0.97 kilowatts por 0.05 horas. En unidades de dólares me queda que esto es igual a 5.335 por 10 a la menos 3 dólares. Ahora, un dólar no se puede dividir entre 1000 pedazos, solo se puede dividir entre centavos. Entonces, esto es menor a un centavo, ¿verdad? A un centavo de dólar. Supongo que esa es la respuesta que esperan de un estudiante en Estados Unidos, ¿verdad? Que diga algo así. Y la pregunta C dice cuánto cuesta secar una ropa 40 minutos en una secadora con una potencia de 5.20 por 10 a la 3 watts, o sea, 5.20 kilowatts en un tiempo de 40 minutos. Entonces, pasamos el tiempo a horas. Una hora son 60 minutos. 0.67 horas. Entonces, el costo sería 0.11 dólares entre kilowatt hora por 5.20 kilowatts por 0.67 horas. Y eso daría 0.38 dólares. O sea que de las tres cosas, lo que sale más caro es dejar encendida la luz durante 2 semanas. Irónicamente, ¿verdad? El bombillo es, de las tres, es el que tiene la menor potencia, ¿verdad? Pero el costo tan exagerado es porque el tiempo que se deja encendido es muy largo, ¿verdad? De 2 semanas. Tiempo muy largo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Si no hay más dudas, seguimos la otra semana. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Toca hacer una corrección a este problema que resolví en la clase. Eh, Me habían preguntado cómo sabía que el área era linealmente proporcional a la altura, y de hecho no lo es. Si uno calcula el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y más bien lo que es proporcional es el radio, no el área. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Que para una altura arbitraria y, ¿verdad? Existe un radio. Y ese radio va a ser el radio de este disco, radio R. Entonces, el radio se puede definir como una función de y. Cuando y es igual a 0, el radio es b, porque es una base. Cuando y es igual a h, el radio es igual a a, porque es una parte de arriba. Y uno puede decir entonces que el radio es igual a una pendiente por y por una intersección. Entonces,
El radio cuando y es igual a 0 es m2 y es igual a b. Ahí está. Luego, el radio cuando y es igual a h es m1 por h más m2. Y esto es igual a m1 por h más b. Y esto es igual a a, porque el radio en h es igual a a. Por lo tanto, m1 es igual a b menos, perdón, es igual a menos b entre h. Entonces eso quiere decir que el radio, como una función de y, es igual a menos b entre h por y más b. Ok. Entonces ahora sí, la resistencia se calcula con la integral de rho de y entre pi por radio al cuadrado desde 0 hasta h. Desde y igual 0 hasta y igual a h. Y esto es igual a la integral entonces de rho por dy por y igual 0, y igual a h, pi por a menos b entre h por y más b al cuadrado. Esta integral no es logarítmica porque está todo el factor de abajo elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es, al igual que las pasadas, sacar factor común esto para simplificar mi expresión. Entonces, la resistencia es igual a la integral desde y igual 0 hasta y igual h rho de y entre pi por a menos b entre h por y más b al cuadrado. Entonces esto es igual a rho entre pi y ahora elevo a menos b entre h al cuadrado por la integral desde y igual 0 hasta y igual a h de y entre y más b por h entre a menos b al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí, esto es igual a decir que la resistencia es rho entre pi a menos b entre h al cuadrado por menos 1 entre y más b por h a menos b desde y igual 0 hasta y igual a h. Y ahora hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Esto sería igual a rho entre pi por a menos b al cuadrado por h al cuadrado por menos 1 entre h más b por h entre a menos b más 1 entre b por h por a menos b. Esto es rho por h al cuadrado entre pi por a menos b al cuadrado. Ahora, la primera fracción se puede simplificar a menos b sobre a. Y la segunda sería a menos b sobre b. Cancelo estos a menos b con uno de este de aquí abajo, ¿verdad? Y esto sería igual a rho por h al cuadrado entre pi por a menos b por 1 entre b menos 1 entre a. Rho por h al cuadrado entre pi por a menos b por b por a abajo, a menos b arriba. Rho por h al cuadrado entre pi por a por b. Bueno, y aquí me comí, ¿cierto? Una h, una h, una h, una h,
una H. Entonces sería simplemente al H. ¿Ok? Y ahí está.